Bienvenidos una vez más a nuestra transmisión del día de hoy. Es un gozo poder estar juntos y el día de hoy vamos a hablar de un tema un poco difícil, un poco controvertido. Y yo sé que tan pronto como digo la palabra divorcio, la sola mención de la palabra ya lleva un peso enorme para muchos de nosotros. Yo creo que muchos de los que estamos aquí, de alguna manera nos hemos visto afectados por el divorcio, ya sea directamente o indirectamente. Y obviamente esta situación desata todo tipo de emociones y todo tipo de sentimientos, como tristeza, como desilusión, como enojo, como culpa. En fin, toda esa gama de emociones que inundan a todos los que estamos conectados en esta transmisión en este momento. Así que es mi oración, querida iglesia, que por la gracia del Señor podamos entender lo que la Biblia dice al respecto. Porque es muy importante que ustedes sepan que lo que vamos a hablar el día de hoy aquí no es mi opinión, no es la opinión generalizada de X o Y grupo de personas, es lo que dice la Escritura. La palabra de Dios es muy clara y muy amplia en hablar de este tema, del divorcio. Y la idea es que nosotros podamos tener un entendimiento exactamente claro y bíblico, y que podamos ver cómo el Evangelio afecta, cómo el Evangelio puede tocar este asunto del divorcio de una manera radical. Vamos a estar revisando algunos pasajes, así que quiero que estén con su Biblia lista allí para poder ir revisando algunos pasajes que vamos a ver y en los cuales el Señor nos habla de este tema. Así que abran su Biblia, por favor, en 1 Corintios capítulo 7, versos 10 al 15. 1 Corintios 7, versos 10 al 15, y vamos a leer lo que dice allí, lo que dice esta porción de la Escritura, que dice lo siguiente: No obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien se reconcilie con él, y el marido no debe de dejar a su esposa. Ahora me dirigiré al resto de ustedes. Aunque no tengo un mandato directo del Señor, si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Y si una creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo, pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge creyente ya no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz, en paz. Así que vamos a estar viendo, pues, a la luz de la Escritura, lo que el Evangelio tiene que ver, lo que la Biblia dice acerca del divorcio. ¿Y cuál es la relación entre la iglesia y el divorcio? ¿Cómo es que la iglesia ha funcionado? ¿Cómo es que la iglesia ha reaccionado? Porque cuando pienso en cómo la iglesia ha respondido, creo que vemos algunas cosas con demasiada frecuencia. La primera de ellas es que nos hemos aislado a nosotros mismos. Mira, piensa en esto. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un mensaje sobre el divorcio? Yo estoy convencido que hay una deficiencia y un vacío muy grande en cuanto a lo que la iglesia está enseñando sobre el divorcio. Porque además es una realidad que está sucediendo cada vez más continuamente y que está más presente en la iglesia. Según el INEGI, en 1994, dice la estadística, había 5.2 divorcios por cada 100 matrimonios.
En el último censo del 2020, el INEGI reporta que el número subió a 31.7 divorcios por cada 100 matrimonios. ¿Te das cuenta? Y en ese sentido, el pensamiento de muchos es que es mejor aislarse. Es mejor aislarse para evitar el dolor, para evitar el recuerdo. Y las personas que han experimentado el divorcio generalmente no hablan de su vida privada. Y lo que pasa es que poco a poco se van alejando de los demás por muchos motivos, por vergüenza, por dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no solamente nos hemos aislado en términos personales, sino que hemos aislado a otros, los unos a los otros, nos hemos aislado los unos a los otros. Y ese es el resultado de nuestra falta de comprensión de lo que la palabra enseña sobre el divorcio. Como no sabemos cómo reaccionar, qué decir, qué hacer con alguien que está enfrentándose a esta terrible realidad, mejor no interactuamos. Con demasiada frecuencia, los que han sufrido el divorcio en su vida son aislados por los demás. Se convierten en personas con las que no deseamos convivir, no porque nos caigan mal o no porque sean malas personas, ni mucho menos. El problema es que nosotros no nos sentimos cómodos porque no sabemos cómo reaccionar, qué hacer, qué decir. Entonces, ¿qué hacemos? Mejor nos aislamos. ¿O qué hacemos? Ignorar el problema, que es lo que ha hecho la Iglesia a lo largo de su historia. Hemos ignorado el problema, preferimos no hablar de eso. Y está mal porque es un tema del que sí habla la Biblia. Es un tema del que la Biblia habla con claridad. Y claro, si esto no se atiende en la Iglesia, en algún lado se tiene que atender. Y entonces, ¿qué está pasando? Que los cristianos están acudiendo a los tribunales cuando deberían de acudir a la iglesia. Si un cristiano empieza a considerar la posibilidad del divorcio, ¿qué es lo que hace? Buscar a un abogado. Buscar a un abogado de divorcio. Luego va con un juez y listo. Pero esto está mal. Esto no es bíblico. Primera Corintios 6 dice que las disputas entre los creyentes deben ser manejadas en el contexto de la iglesia. Y no solamente estoy hablando de quienes quieren divorciarse, sino estoy hablando también de los abogados. Si tú eres abogado y haces tu vida y tu medio de vida son los divorcios, perdóname que te lo diga, pero estás despreciando el diseño de Dios y sabes que vas a enfrentar juicio de Dios. Un día Él te va a llamar a cuentas y te va a decir por qué tú hiciste lo necesario para romper lo que yo había formado. Y no vas a poder decirle, no, es que yo no sabía. Observa lo que dice 1 Corintios 6:1. Cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto, en lugar de llevarlo ante otros creyentes? ¿Qué pasa cuando esto sucede? Que estamos desacreditando el testimonio de la iglesia ante los demás. ¿Tú te imaginas lo que piensan otros cuando saben que un matrimonio decidió divorciarse y entonces van y se pelean? Y si además los pleitos de divorcio no son en buenos términos, pues el testimonio todavía queda peor, queda por los suelos. Entonces estamos desacreditando el testimonio de la iglesia, pero también estamos deshonrando el nombre de Cristo, porque lo que estamos diciéndole a un sistema judicial cada vez más ateo es que pues Dios no puede hacer nada, Dios no es capaz de transformar la vida ni el corazón de nadie, y la iglesia no sirve para nada. ¿Te das cuenta el mensaje que estamos lanzando? Probablemente no. Entonces, ¿cuál debe ser la responsabilidad de la iglesia? ¿Qué debemos hacer? Precisamente nuestra responsabilidad es consolarnos unos a otros con amor.
cuando compartimos la vida con los demás, cuando no nos aislamos ni tampoco aislamos a otros, cuando no evadimos los problemas, sino que los enfrentamos, sino que los hablamos, sino que buscamos a Dios y su dirección juntos, entonces nos apoyamos y nos animamos. Y esa es la función de la iglesia, ser ese cuerpo que arropa, que bendice, que abraza, que alienta, que anima, que confronta, pero que ama. Y cuando hacemos eso, entonces estamos haciendo nuestra función. Y Dios se honra de eso y nos ayuda. Entonces lo que hacemos es consolarnos unos a otros con amor, pero también confrontarnos unos a otros con la verdad. ¿Por qué? Porque no vamos a ser tapadera de ninguna situación pecaminosa, ¿verdad? Debemos ser cuidadosos de no decir mentiras por comodidad personal. ¿A qué me refiero? Que hay veces que decimos cosas que la Biblia no enseña, con tal de no meternos en problemas, con tal de quedar bien con fulanito que está pasando por un problema matrimonial terrible. Pero no se trata de decir lo que creemos que sería mejor decir. Se trata de decir lo que dice la Biblia, y a veces lo que dice la Biblia es estás mal. Y a veces lo que dice la Biblia es confrontar a quien está actuando de una manera pecaminosa, a quien está fallando en ese proceso. Proverbios 27:6 dice que las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. A veces hay que decirle a la gente, eso no es correcto, eso no está bien, aunque duela. Pero ¿qué dice Dios acerca del divorcio? ¿Cuál es la verdad con la que vamos a consolar? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué dice? ¿Qué opina Dios? Bueno, lo primero que dice Génesis 2:24 es que Dios creó el matrimonio. El matrimonio es plan de Dios, es el proyecto de Dios, es el diseño de Dios. Dice ahí en el verso 24, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Entonces, ¿qué está haciendo Dios allí? Creando el matrimonio. Abandonamos dos mundos para hacer uno solo, decíamos la semana pasada. Y Dios hace que el matrimonio suceda. Pero ¿qué es lo que esto significa? Bueno, significa que el matrimonio entonces es permanente. Mateo 19:4 dice lo siguiente: Jesús respondió, ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito desde el principio, Dios los hizo hombre y mujer, agregó. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Aquí Jesús mismo está citando lo que dice Génesis 2:24. Y luego verso 6. Como ya no son dos, sino uno, subraya esta parte, que nadie separe lo que Dios ha unido. Parece como que esta frase se ha quedado en un cliché que se dice en todas las bodas, pero que algunos deciden si lo cumplen o no, pero que algunos deciden si lo obedecen o no, si se sujetan o no. Y ese es el problema. Ese es precisamente el problema. Jay Adams, que es un escritor sobre consejería bíblica, dijo en alguna ocasión, si el matrimonio fuera de origen humano, entonces los seres humanos tendrían derecho a dejarlo a un lado. Pero como Dios instituyó el matrimonio, solo Él tiene el derecho de hacerlo a un lado. El matrimonio, entonces, es una institución que incluye matrimonios individuales. Están sujetos a las normas y reglamentos establecidos por Dios. Las personas pueden contraer matrimonio, divorciarse, volver a casarse, solo si esto es posible, sin pecar. Me llama la atención esto que él dice, sin pecar. El Estado se ha dado a la tarea de mantener registros ordenados, etc., pero no tiene ningún derecho o competencia para determinar las reglas para el matrimonio y para el divorcio. Eso es prerrogativa de Dios. Y obviamente la pregunta que surge de todo esto que él dice y de todo esto que estamos hablando es, ¿tú estás dispuesto a someterte
y a dejar que sea la palabra de Dios la que dirija tu vida respecto de tu vida matrimonial y de todos los aspectos de ella, porque ese es el punto, ese es el meollo del asunto. Si tú estás dispuesto a someterte a lo que la Biblia enseña, entonces vas a empezar a caminar por donde la Biblia enseña, aun cuando no sea sencillo. Pero no podemos acercarnos a la palabra pensando en que si esto me conviene, le hago caso, pero si no me conviene, entonces no le hago caso y entonces busco otra fuente de autoridad para mi vida. Lo que la Biblia dice, lo que esto significa es que solo Dios puede formar un matrimonio y solo Dios puede romper un matrimonio, deshacer un matrimonio. ¿Pero qué más significa? Significa que el matrimonio es un pacto. Dios siempre cumple lo que promete y Él es fiel a su pacto. El matrimonio es una demostración al mundo en general del pacto de Cristo con su pueblo. La semana pasada hablábamos mucho al respecto de esto y yo quiero recordarlo un poco, porque si tú quieres ver cómo Cristo ama a su iglesia, a su pueblo, lo que tienes que hacer es ver cómo un esposo ama a su esposa. Esa es la imagen. Si tú quieres ver cómo su pueblo se somete a Cristo, su iglesia se somete a Cristo, observa cómo una esposa se somete a su esposo. Porque ese es el propósito principal por el cual Dios te permitió unirte a tu esposo o a tu esposa. Por el contrario, el divorcio lo que hace es calumniar la alianza de Cristo con su pueblo. Y entonces el divorcio presenta al mundo una mentira acerca de Cristo y de su pueblo. ¿Por qué? Porque el día en que Cristo se divorcie de su pueblo, ese día un hombre podrá divorciarse de su esposo o de su esposa. Pero mientras ese día no llegue, y además déjame decirte esto, no llegará nunca jamás, entonces el matrimonio es un pacto que debe ser mantenido por siempre para la gloria de Dios y para cumplir el propósito de mostrar el amor de Cristo por su iglesia. Yo espero que este asunto haya quedado perfectamente claro la semana pasada, pero si no, aquí va un toquecito al respecto de eso. Entonces, ¿qué pasa? Dios es el autor, es el creador del matrimonio. Dios creó el matrimonio. Pero también tenemos que entender lo que la Biblia enseña. Dios odia el divorcio, no solamente crea el matrimonio, sino que odia el divorcio. Y Mateo 19 cita literalmente lo que dice Malaquías 2:16, que dice, pues yo odio el divorcio. Ahí es Dios hablando a través de Malaquías, del profeta Malaquías, al pueblo. Y dice claramente, pues yo odio el divorcio, subraya eso, dice el Señor Dios de Israel. ¿Y por qué lo odia? El pasaje también lo aclara. Y dice allí, porque divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Entonces el divorcio está fundamentalmente en desacuerdo total con el propósito de Dios para la vida de la humanidad y para el matrimonio en la creación. Lo interesante de este verso de Malaquías son dos temas que introduce el pasaje. Son cosas muy interesantes. ¿Por qué? Porque son lo que Dios odia. ¿Qué odia? Dios odia las causas del divorcio. ¿Por qué razón te divorciarías? Bueno, si somos honestos, tenemos que admitir que el divorcio es siempre el resultado del pecado. Siempre, no hay duda alguna. El divorcio es siempre el resultado del pecado. En Mateo capítulo 19, verso 8, Jesús contesta lo siguiente:
Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. ¿Por qué lo concedió? Por la dureza de los corazones. Entonces, el matrimonio es la unión de dos personas terriblemente pecaminosas. De eso hablábamos también. ¿Se acuerdan que decíamos que nadie en su luna de miel se acerca cariñosamente y románticamente a su esposa y le dice: cariño, soy un terrible y asqueroso pecador inmundo y voy a estar contigo por toda la eternidad? Nadie dice eso, ¿verdad? Pero eso somos. La unión de dos personas terriblemente pecaminosas. Y eso significa entonces que no hay matrimonios perfectos. El pecado está íntimamente involucrado en todos los matrimonios. Y nuestra inclinación a él es la causa principal del divorcio. Ninguna mujer se divorciaría de un hombre que la ama como Cristo amó a su iglesia, ¿verdad? Que la llena de detalles, que la hace sentir respetada, valorada, apreciada, amada. Ninguna mujer se divorciaría de un hombre que ama a Dios sobre todas las cosas y que lo honra en su manera de vivir. Así como tampoco ningún hombre se divorciaría de una mujer que se somete gustosamente y voluntariamente al liderazgo de su esposo, que lo respeta y que le ayuda en todo, ¿verdad? ¿Verdad, varones, que no haríamos eso? Ningún hombre se divorciaría de una mujer que está buscando a Dios cada día y que está buscando amarlo con todo su corazón y obedecerlo en todo. Ningún hombre haría eso. ¿Cuál es el problema entonces? El pecado que viene y echa a perder todo. El pecado es la causa principal del divorcio. El pecado es lo que más nos está dañando la vida. El pecado es lo que nos está echando a perder todos los asuntos. Cuando los dos o alguno de los dos se deja dominar por cualquier pecado, este pecado termina destruyendo su relación. Primero su relación con Dios y luego su relación con su esposo o con su esposa. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y la muerte es separación, literalmente hablando. Entonces me separo de Dios cuando peco y dejo de orar y dejo de buscar su rostro y dejo de buscar su dirección, y me separo también, en este caso, de mi esposo o de mi esposa, a causa del pecado. Entonces el divorcio es casi siempre pecaminoso. ¿Por qué? Porque el pecado crea un conflicto. Y es muy difícil caminar a través de un proceso de divorcio sin pecar, sin insultar, sin hablar mal, sin exigir cosas que más bien surgen de mi orgullo, sin recordar las ofensas y las cosas que han pasado, etcétera, etcétera. Y el problema es que este mundo, el sistema, fomenta precisamente eso, ¿no? La amargura, el odio, el rencor, la ambición, la venganza. ¿Cuántas veces hemos escuchado? No, si hizo eso tú, desquítate y ponle una demanda y déjalo en la calle. ¿No es eso lo más común que oímos? No, incluso muchas veces terminamos diciendo: no, es que eres una tonta o eres un tonto, ¿por qué sigues allí? ¿Por qué sigues en esto? Nosotros estamos fomentando ese espíritu de venganza, de odio, de rencor. Incluso ambición. Y todo esto comienza a echar raíces allí. Y a un cónyuge, y alguno de los cónyuges dirá: pero mira lo que me hizo, y entonces el pecado de uno de los cónyuges termina justificando el pecado del otro. Como él me hizo esto, yo ahora en venganza voy a hacer esto otro. Y esto se convierte en un círculo vicioso que no termina, porque en respuesta a lo que yo le hago, ahora él me va a volver a hacer, y yo le voy a volver a hacer, y él me va a volver a hacer, y es cuento de nunca acabar.
vamos a ver en un momento que hay un par de motivos por los cuales Dios permite el divorcio. Así que cuando la Biblia dice que Dios odia el divorcio, no significa necesariamente que en absolutamente todas las circunstancias el divorcio no debe suceder. Pero hay circunstancias particulares. No es en cualquier circunstancia. Y debemos de tener mucho cuidado de no caer en eso. Porque el divorcio fuera de esos motivos es intrínsecamente pecaminoso. Entonces, este pasaje ahí de Malaquías nos muestra algunas cosas muy interesantes. Primero, que Dios odia las causas del divorcio, pero en segundo también que Dios odia las consecuencias del divorcio. ¿Qué pasa cuando se produce un divorcio? Bueno, el divorcio afecta negativamente la descendencia física. ¿De qué estamos hablando aquí? Malaquías 2:15 habla de la unidad familiar. Hemos hablado ya de cómo la familia es el medio por el cual Dios está levantando hijos que promuevan el avance del Evangelio, y el divorcio viene a socavar esa imagen que Dios ha diseñado. Por eso estamos hablando de este tema tan importante. ¿Cómo afecta el Evangelio a la vida de la familia? Especialmente en una época, en un momento de la historia de la humanidad en donde la familia está siendo golpeada por todos lados, de muchas maneras. El divorcio afecta negativamente a esa familia, terriblemente. Dios sabe las consecuencias físicas, emocionales de un niño que tiene que enfrentarse al divorcio de sus padres, que de repente se encuentra en medio de discusiones de los padres, en medio de disputas por la custodia, en medio de yo te doy, tú no me das, en medio de este tipo de dinámicas que lo único que hacen es dañar su autoestima, sus emociones, incluso que afectan su vida espiritual. El divorcio afecta a los hijos profundamente. Pero el divorcio también afecta negativamente a la descendencia espiritual. Es decir, no solo hablamos de los hijos naturales, hablamos del testimonio con el cual nosotros ahora vamos a poder compartir el Evangelio. Porque cada vez que ponemos en peligro la imagen del amor de Cristo por su pueblo en el matrimonio, lo que estamos haciendo es dañar el Evangelio, Nuestro mal testimonio lo que termina haciendo es descalificarnos, desautorizarnos para que otros vean a Cristo en nosotros. No es algo que Dios esté haciendo, es algo que nosotros estamos provocando al caer en esta situación. Y precisamente por esa razón es que Dios regula el divorcio. Como ya lo hemos visto, el divorcio no estaba en el plan original de Dios. En ese sentido, Él nunca quiso el divorcio. Pero Deuteronomio 24, Mateo 19, Marcos 10, Lucas 16, 1 Corintios 7, lo que hacen es mostrarnos con claridad que la Biblia reconoce que el divorcio es una realidad en nuestra sociedad desde aquellos tiempos hasta los nuestros. Por tanto, no es algo que podamos ignorar, pero es Dios el que regula esa terrible realidad, y entonces Él nos ofrece sugerencias acerca de cómo manejar el divorcio. Es decir, Él nos ofrece instrucciones acerca de cómo manejarlo, no sugerencias, instrucciones, mandatos directos acerca de cómo debemos manejar el divorcio, que además son instrucciones claras y precisas acerca de cómo hacerlo. Y la Biblia habla de dos contextos diferentes en caso del divorcio. ¿A qué nos estamos refiriendo aquí? Bueno, uno de los contextos tiene que ver con una sola causa de divorcio entre creyentes. Estamos hablando primero de ese contexto entre dos creyentes, una persona que sí cree en Cristo con otra persona que también cree en Cristo, y ambos están funcionando en una relación matrimonial. ¿Qué pasa en ese caso?
Mateo 19:3. Observen lo que dice allí. Unos fariseos, sabemos que ellos solamente venían a tratar de confundir y de hacer que Jesús dijera cosas, ¿no? Entonces, unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta. ¿Se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Verso 9. Y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Cuando analizamos este pasaje, encontramos entonces aquí una sola causa. Una sola causa por la cual Dios permite el divorcio. No es que lo promueva, pero lo permite. No es que sea el plan de Dios, pero lo permite. ¿Cuál es esa causa? El adulterio sin arrepentimiento. Y subraya esto muy importante, sin arrepentimiento. El adulterio sin arrepentimiento es la única causa por la cual un matrimonio entre dos creyentes podría disolverse. En el Antiguo Testamento, cuando analizamos todos los pasajes del Antiguo Testamento, nos damos cuenta que el adulterio llevó a la muerte. La ley decía que una persona que era sorprendida en el acto de adulterio debía ser lapidada. La pena era de muerte, debía ser lapidada. En el Nuevo Testamento, el adulterio conduce al divorcio, que también es muerte, porque también es separación. Y Jesús cita ahí en Mateo 5, y también en Mateo 19, y en Génesis 2, dejará el hombre a su padre y a su madre, y serán una sola carne. Entonces, el adulterio lo que hace es introducir a un tercero en esa unión que era solo de dos, y con ello trae vergüenza, trae humillación, trae deshonra a su cónyuge, y para Jesús esto es muy serio. Porque si estamos hablando de que el matrimonio representa el amor que Cristo tiene por su iglesia, bueno, Jesús no anda buscando ahí a ver a quién más poder amar. Y la iglesia tampoco debiese hacerlo. De otro modo sería idolatría. Para Jesús este asunto es algo muy serio y es el único motivo por el cual el divorcio pudiera darse. Y digo pudiera, en un caso remoto, porque Jesús no está ordenando que cuando hay un adulterio debe haber un divorcio. Si la persona que adulteró se arrepiente, abandona ese pecado, vuelve al Señor y vuelve a su esposo o a su esposa y entonces empieza a caminar por la senda que el Señor ha trazado, allí debe haber perdón y reconciliación. Pero el divorcio es posible en esta situación. En Mateo 19, lo que hace Jesús es tomar un enfoque muy pastoral y muy redentor del divorcio cuando la causa es el adulterio. El divorcio es posible en esta situación, pero el divorcio entre creyentes nunca, ni siquiera en condiciones de adulterio, es deseable. Entonces, ¿qué debe suceder? Que no debemos de buscar razones para divorciarnos. ¿Qué es lo que estaban proponiendo los fariseos? Que se dando alguna excusa para poder hacerlo. Por eso incluso añaden cualquier cosa. Lo que estaba sucediendo en el contexto en el que se hace esa pregunta a Jesús es que cualquier motivo era razón suficiente para abandonar a la esposa o al esposo. Primordialmente a la esposa. Y en Mateo 19 lo que ellos estaban buscando era esa lista de razones para poder divorciarse. Jesús quiere contrarrestar esa mentalidad en nuestros días diciéndonos, no busques razones para divorciarte. Porque incluso en las peores circunstancias, incluso en las circunstancias de un adulterio, siempre hay la posibilidad del perdón y la restauración, y el divorcio, aunque es posible, nunca es deseable. Pero además el divorcio entre creyentes nunca es inevitable. Nunca es inevitable. Si pensáramos de otro modo, entonces, pues ¿qué clase de Dios tendríamos? Un Dios que no tiene poder para cambiar la mente y el corazón de las personas.
Tristemente yo he escuchado de muchos creyentes decir es que no hubo otra opción. Y la pregunta que yo me hago es, ¿de verdad no hubo otra opción o no quisiste que hubiera otra opción? Porque son dos cosas diferentes. El divorcio entre creyentes nunca es inevitable. Lucas 17:13, observa lo que dice este pasaje. Si un creyente peca, repréndelo. Si hay arrepentimiento, perdónalo. Aun si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla. Ahora, yo no creo que Jesús está diciendo en este pasaje que es fácil perdonar. Pero lo que sí está diciendo es que en Cristo siempre hay lugar para el perdón, siempre hay lugar para la restauración. El divorcio nunca es inevitable, y si lo fuera, entonces un marido creyente o una esposa creyente no tendría ninguna esperanza de obedecer la voluntad de Dios para sus vidas. Por eso es que buscamos razones para reconciliarnos, no razones para divorciarnos, sino razones para reconciliarnos. Ahora, tampoco soy ciego y tampoco soy ingenuo, y yo sé que hay situaciones en las que uno de los cónyuges continúa en su pecado y no se arrepiente. Y tal vez el cónyuge que está ofendido también está dispuesto a perdonar y quiere hacerlo, pero el otro ni pide perdón ni se arrepiente y continúa en su pecado. Bueno, lo que está diciendo Jesús en su palabra es que es posible que el divorcio suceda en un caso como este. La reconciliación es siempre el objetivo del Evangelio, pero a veces la reconciliación, la restauración, no es posible porque uno de los dos no está dispuesto a caminar en ese proceso. Entonces estamos hablando en el contexto en el que uno de los cónyuges es creyente y el otro también. La única causa por la cual el Señor permite un divorcio en estas condiciones, en este contexto de los dos creyentes, es por infidelidad. Y no es lo que Dios desea, y si puede haber restauración, debe haberla, pero es la única causa. Y así como hay una sola causa para quienes son creyentes, también hay una sola causa de divorcio entre quienes uno es creyente y el otro no lo es. Matrimonios mixtos en donde uno de los dos vino a Cristo pero el otro no, y entonces están viviendo juntos. Y eso es lo que estaba sucediendo en Corinto. La gente estaba enseñando a quienes estaban en esa situación que lo mejor era divorciarse de sus cónyuges. Es decir, cuando el Evangelio era predicado y la gente venía a formar parte de la iglesia de Corinto, una de las enseñanzas era, bueno, como ahora ya eres creyente, tienes que abandonar a tu esposo no creyente o a tu esposa no creyente. Y esa era la enseñanza que estaban dando en esas circunstancias. Sin embargo, Pablo responde que no deben hacerlo, que no deben divorciarse, salvo que suceda lo que dice en el verso 15 de 1 Corintios 7. 1 Corintios 7, 15. Dice allí, en cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge cristiano ya no está ligado al otro porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. ¿De qué estamos hablando aquí? Imagínate las circunstancias. Imagínate que tú no eres creyente y tu esposo tampoco, o tu esposa tampoco, y de pronto alguien te habla de la palabra y tú decides poner tu fe en Jesucristo y ser parte de su iglesia, rindiéndote a Él. Pero tu cónyuge no lo hace. Lo que este pasaje está diciendo es, si el esposo que no lo hizo, si el cónyuge que no lo hizo,
no desea continuar una relación contigo porque tú ahora decidiste seguir a Jesucristo, entonces no tiene caso mantenerse en una relación como esa. Sería la única causa. ¿De qué estamos hablando aquí? De abandono e inseguridad. Cuando el marido o la esposa no creyentes deciden irse, o cuando la seguridad del cónyuge o los hijos está en riesgo. Cuando viven cosas como abuso físico, como abuso verbal, abuso sexual, abuso emocional, o cuando hay negligencia en el cuidado y la atención, cuando hay abandono físico, el esposo se fue, la esposa se fue, cuando hay falta de amor, cuando hay falta de apoyo y respeto, cuando todo esto se conjuga, entonces el divorcio es posible y en algunos casos incluso preferible. Pero estamos hablando del contexto en el que uno de los dos no es creyente y el otro sí. Una pregunta que surge después de lo que ya hemos hablado. ¿Puede volver a casarse alguien que está divorciado? Marcos 10, 11 y 12 dice lo siguiente. Él les dijo: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio con ella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Qué significa este pasaje entonces? Que volver a casarse está bíblicamente permitido según algunas determinadas situaciones, condiciones, según los términos bíblicos. Es decir, la Biblia dice que si estamos divorciados por motivos fuera de los que la Escritura ha dado como posibilidad, entonces es pecado. Y volverse a casar en esas condiciones es también pecado. Sin embargo, el divorcio previo se dio por alguna de las dos causas que ya hemos mencionado antes. Entonces el nuevo matrimonio está bíblicamente permitido. Ahora, no se nos puede olvidar algo muy importante. Dios redime el divorcio. Y estas palabras son difíciles porque el pacto, ¿qué es redimir? Es comprar, pagar el precio de. Es decir, Dios perdona, Dios sana, Dios restaura el divorcio. Y estas palabras son difíciles porque el pacto de Cristo con su pueblo es irrompible. Y aquí es donde viene la sanidad para los corazones. Si tú estás cargando con un divorcio no bíblico en tu pasado, yo quiero recordarte que Cristo sigue siendo tu esposo y siempre lo será. Cristo es el novio, es el esposo de la iglesia. Entonces, tienes un marido eterno que no te va a ser infiel, que es misericordioso, que está lleno de gracia, que no te va a maltratar y que te va a dar su sustento, su fuerza, su aliento y todo lo que tú necesitas, porque Él es tu todo. Él es tu provisión para ti y para tus hijos. Entonces Él es tu esposo eterno que siempre te perdona. Si tú has tenido que pasar por la terrible experiencia de un divorcio que además no se dio en los términos bíblicos, lo que tienes que hacer es caer de rodillas frente a Jesús y decirle: perdóname. Perdóname porque tal vez en ese momento no lo sabía, o perdóname porque si lo sabía, aún así decidí seguir adelante, pero perdóname. ¿Y sabes qué dice la Escritura? Que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Él puede ver el arrepentimiento en tu corazón, y si es un arrepentimiento genuino, y si tú vas a Él pidiendo su perdón, lo que Él hará es concedértelo. Él es tu esposo eterno que siempre te perdona, y Él es tu esposo eterno que siempre te será fiel. Nunca te va a engañar con nadie más. Nunca cometerá adulterio contra ti, nunca te abandonará, pase lo que pase. La Biblia lo dice con toda claridad: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa frase se repite en numerosos pasajes de la Biblia. La promesa es que Él estará allí. Entonces, ¿qué es eso del Evangelio y el divorcio?
Bueno, aquí algún resumen muy rapidito para que podamos terminar con esto. Si eres soltero, aprovecha tu soltería para el avance del Evangelio. De eso hablamos al principio de esta serie, espero que lo recuerdes. Si estás casado, ama a tu cónyuge de una manera que su relación venga a ser la imagen del Evangelio para el mundo que nos rodea. Si estás casado considerando el divorcio, recuerda la belleza y el poder del Evangelio para transformar tu mente y tu corazón y la de tu cónyuge y darte una realidad totalmente distinta. Si estás divorciado por una razón por una razón bíblica, descansa en el Señor y en tu nueva soltería y en la posibilidad de un futuro matrimonio. Si tú estás divorciado por una razón no bíblica y no te has vuelto a casar, arrepiéntete. Confía en el Evangelio para glorificar a Cristo permaneciendo soltero. Confía en el perdón de Dios, descansa en su transformación. Y finalmente, si estás divorciado por una razón no bíblica y te volviste a casar, arrepiéntete, pídele perdón al Señor y refleja el Evangelio en tu actual matrimonio. Deja que Dios te tome, te transforme y haga de ti el hombre o la mujer que Él quiere que tú seas, el esposo o la esposa que Él quiere que tú seas, y hónralo. Disfruta de la bendición de un Cristo que es siempre fiel, que es misericordioso, amoroso, perdonador y que nos da nuevas oportunidades para ser cada día más como Él. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y vamos a orar. Padre, gracias te damos, porque ante el dolor, la tristeza, el enojo y muchas otras emociones que el divorcio produce en la vida de las personas, siempre podemos acudir a ti. Siempre podemos ir a ti para suplicar tu ayuda, tu restauración, tu perdón, tu gracia. Y como la palabra lo enseña, Señor, tú siempre estás dispuesto a perdonar y amar un corazón que está rendido a ti, que está humillado delante de ti. Restaura la vida de todos aquellos que se encuentran en estas circunstancias, avergonzados, heridos, lastimados, sintiéndose culpables por haber tenido que vivir un proceso tan triste y doloroso como este. Trabaja en el corazón de todos aquellos hijos que nos hemos visto afectados, heridos, lastimados por el divorcio de nuestros padres. Y danos la bendición, Señor, de tomarte de la mano y dejar que tú hagas tu obra en nuestros matrimonios. Porque no queremos dejar de pensar en el divorcio solamente porque no es correcto delante de tus ojos, sino porque estamos más comprometidos en trabajar y hacer lo que sea necesario para cultivar una vida matrimonial que te honre a ti y que cumpla el propósito por el cual tú la permitiste en primer lugar. Así que ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. Ayúdanos porque sin ti no podemos. Ayúdanos, Señor, porque queremos ser un reflejo fiel de tu amor por tu iglesia. Gracias, Dios, por la bendición de poder reflexionar en esto. Y te rogamos que hagas tu obra, Señor, en el corazón. Que abraces con tu amor a todos aquellos que
han tenido que vivir esta terrible experiencia, y que les ayudes a seguir adelante, tomados de tu mano, confiando en ti y descansando en ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga.